Continuando entonces con sistema endocrino, valoraremos al paciente diabético en la consulta odontológica. Recordamos que la diabetes es una enfermedad de curso crónico con una alta prevalencia en la población mundial, que ha tenido un aumento en su tasa de sobrevida gracias a los desarrollos en cuanto al diagnóstico, al tratamiento y preventivos. Valoraremos las implicancias de la atención del paciente diabético en la consulta odontológica. Existen múltiples definiciones para lo que es la diabetes, como se puede ver en la de la diapositiva. Es un grupo de enfermedades caracterizadas por una hiperglucemia crónica, una hiperglicemia, como quieran llamarle. Esto puede ser debido a una disminución o déficit en lo que es la secreción de insulina o un defecto en lo que es la utilización de la misma. O a veces se da la combinación de ambos factores. Esto lleva a que la glucosa no pueda ser utilizada en forma adecuada por los tejidos, ocasionando de esta manera trastornos en lo que es el metabolismo de lípidos, de carbohidratos, de proteínas. En su evolución, como dijimos, es una enfermedad crónica. Si no se estabiliza y no se realiza un tratamiento adecuado, lleva alteraciones macro y microvasculares. Dentro de estos es sabido que la diabetes ocasiona daños al nivel del corazón, produce hipertensión arterial y otros daños cardiovasculares, produce daños a nivel del riñón, insuficiencia renal y daños a nivel de la vista, produce oftalmopatías. Existen múltiples clasificaciones para hablar de diabetes. Tomaremos la clasificación que se ve en la diapositiva, que es la del doctor Castellanos. Establece que existen diferentes tipos de diabetes mellitus, un tipo 1 o insulino dependiente, un tipo 2 o no insulino dependiente, un tipo 3, dentro de los cuales engloba otros aspectos de la diabetes, enfermedades pancreática u hormonal, o la enfermedad debida a fármacos u otros productos químicos en muchas ocasiones, y otro tipo en el cual engloba la diabetes gestacional. Describiremos después algunas características de estas diferentes entidades. Entonces, destacar el tipo 1, tipo 2, el tipo 3 y la diabetes gestacional. Existen diferentes disquisiciones en cuanto a la terminología a utilizar. Algunos hablan de que el tipo 2 puede en la evolución necesitar requerimientos de insulina. Entonces hablan de una diabetes tipo 2, insulino requeriente y no insulino requeriente, pero son diferentes términos para utilizar para las mismas enfermedades. Debemos destacar entonces que existe otro grupo en el cual engloba a aquellos pacientes que tienen prediabetes. Son aquellos pacientes que tienen una glucosa en ayunas inadecuada, es decir, sus cifras de glucemia están por encima de lo que es recomendado como normal, pero no llegan a tener valores para hablar de que son pacientes diabéticos. Después veremos, son pacientes que se encuentran entre 100 y 126 en las glucemias de ayunas. Estos pacientes además se caracterizan porque no presentan los síntomas característicos del paciente diabético. Asocian en muchas ocasiones estos pacientes prediabéticos otras alteraciones como es la obesidad, como son las dislipemias, como puede ser la hipertensión arterial, y son pacientes que se consideran de alto riesgo cardiovascular. En muchas ocasiones, en una primera instancia, lo que se observa en estos pacientes es una hiperinsulinemia, es decir, esa glucosa elevada en sangre hace que el páncreas en forma compensatoria intente segregar mayor cantidad de insulina. Esta mayor cantidad de insulina ocasiona una hiperinsulinemia, si bien la glucosa no está siendo igualmente utilizada en forma adecuada. Esto después llevará en muchas ocasiones a la instalación de una diabetes.
Y el tercer grupo son aquellos individuos que se consideran grupos de riesgo para la diabetes. Son aquellos que han tenido un trastorno previo, por ejemplo, en la tolerancia a la glucosa, pacientes que en algún momento han tenido cifras anormales, pero que luego regularizan las cifras. Estos pacientes que en el momento no presentan alteraciones en sus glicemias, pero sí las han tenido en otro momento, se cree que son pacientes de grupos se incluyen en estos grupos de riesgo. Otros pacientes son aquellos que tienen una probable potencial de desencadenar la diabetes, como son aquellos individuos con antecedentes familiares o como una obesidad aumentada. Mencionaremos algunas características de los diferentes tipos de diabetes. La diabetes tipo 1 o insulinodependiente se caracteriza por afectar a individuos jóvenes. En general, el mecanismo de destrucción es un mecanismo autoinmunitario de la célula beta de los islotes de Langerhans pancreáticos, que son los productores de insulina. Esto lleva a un déficit o a una falta casi total de la producción de insulina, con la implicancia que tiene esto en la metabolización de la glucosa, produciendo entonces una glucemia elevada y necesitando del aporte de insulina exógena para cumplir las funciones normales de los tejidos. La diabetes tipo 2 en general se produce en el individuo adulto. Hay algunos factores implicados, como son factores familiares, genéticos. Esto afecta a individuos en general con familiares de primer grado que tienen diabetes. Existen otros factores asociados, como puede ser la obesidad, como puede ser el sedentarismo, el ser mayor de 45 años, una dieta inadecuada, etc. En estos individuos, en general, al comienzo hay lo que se conoce como una resistencia a la insulina, hay cierta producción de insulina que después se puede ir perdiendo y se genera un mecanismo combinado en una resistencia a la utilización y un déficit en la producción. Dentro de los otros tipos habíamos visto la diabetes gestacional, en la cual en una mujer normal, una vez concebido su embarazo, hacia el segundo o tercer trimestre, desarrolla cifras elevadas de glucemia, desarrolla entonces una diabetes gestacional que se caracteriza porque una vez finalizado el embarazo muchas veces sus valores remiten, pero si esto genera en esa mujer una predisposición o un riesgo aumentado de tener diabetes en el futuro. Y dentro de los otros tipos específicos de diabetes tenemos la diabetes causada por enfermedades pancreáticas, como puede ser una fibrosis quística pancreática o como pudiera llegar a ser una pancreatitis que secularmente deje un déficit en la producción de insulina y ocasione una diabetes, o algunos tóxicos o sustancias químicas que también actuando sobre el páncreas secundariamente generen una diabetes. Para establecer el diagnóstico de diabetes nos valemos de diferentes criterios diagnósticos, los cuales muchos asocian síntomas clínicos característicos de hiperglicemia a algunas pruebas de laboratorio. Dentro de las pruebas de laboratorio tenemos la determinación de la glucosa en ayunas, que es aquella prueba que se realiza con una muestra de sangre para determinar la glucosa en un individuo que no ha ingerido ningún alimento por un periodo de 8 a 10 horas. Se considera diabetes cuando este valor es por encima de 126, igual o por encima de 126 miligramos de decilitro. Otra prueba diagnóstica es la tolerancia oral a la glucosa. Al individuo se le da una carga de glucosa vía oral de 75 miligramos disuelta en agua. Se le toma una muestra de sangre para determinar la glicemia al inicio y luego de transcurridas 2 horas que se den los mecanismos de secreción de insulina y utilización adecuada para volver a niveles normales. A las 2 horas entonces se vuelve a tomar una muestra para determinar los valores en sangre. Estos valores se considera que están alterados si son mayores o iguales a 200 miligramos de decilitro. En ese caso se establece criterios diagnósticos de diabetes. Otra prueba es la hemoglobina glucosilada, en la cual se establece con valor mayor o igual al 0,5%, también es un criterio diagnóstico de diabetes.
Y otra forma de determinar la enfermedad son la presencia de síntomas clásicos de hiperglicemia asociado a una determinación de la glucosa al azar mayor o igual a 200 miligramos por decilitro. Para el diagnóstico de prediabetes, entonces, se establece que son aquellos individuos en los cuales se encuentra una glucemia alterada, es decir, en una prueba de ayuno se encuentra entre valores entre 100 y 125 miligramos por decilitro, sin llegar a los 126, que son criterios diagnósticos para la diabetes cuando asocian síntomas. En estos pacientes, entonces, se establece que esos valores de glucosa alterados determinan que el paciente tiene una prediabetes. En cuanto a la prueba de tolerancia a la glucosa, se considera que cuando los valores son entre 140 y 199 miligramos por decilitro, también estaríamos hablando, ¿sí?, de cifras alteradas, constituyendo criterios de prediabetes. Y para la hemoglobina glicosilada, se establece que cuando sus valores son entre 5,7 y 6,4%. Recordemos que por encima de 6,5% hablamos de diabetes y por debajo de 5,7% podríamos establecer que son parámetros normales. Vamos a mencionar ahora algunas características entonces de la clínica del individuo que presenta una diabetes mellitus tipo 1. Debemos recordar que, como dijimos, afecta a individuos jóvenes, que en general son individuos delgados o adelgazados o que han venido perdiendo peso últimamente, a pesar de tener un apetito conservado. Hay una disminución de la masa muscular, del panículo adiposo, y se consideran como elementos o síntomas cardinales. Lo más frecuente es la poliuria, que es un individuo que orina mucho. Esto está acompañado de una polidipsia o de una sed intensa, que en muchas ocasiones incluso el individuo puede ir a la deshidratación. Como dijimos, hay una polifagia o un apetito conservado, pero el individuo no gana, sino que más bien pierde peso, y genera todo esto una debilidad por deshidratación, por depleción del potasio, por un catabolismo proteico aumentado. Genera esto debilidad, fatigabilidad. Esto lleva a una pérdida de fuerzas en el individuo. Muchas veces se asocian otros factores como infecciones cutáneas, irritabilidad, dolor, somnolencia, malestar, boca seca. Estos síntomas en general son de una aparición bastante rápida. Muchas veces antes del diagnóstico no presentaba estos síntomas y signos, sino que son de instalación rápida, brusca, de a veces en unos pocos días. Esto puede hacer que el individuo sufra una descompensación que lleve a una cetoacidosis, en la cual debuta a veces con un cuadro de anorexia, náuseas, vómitos, aliento cetónico, produciendo entonces un estado de desequilibrio del paciente, siendo muchas veces el debut de la enfermedad. En la diabetes tipo 2 es frecuente, como dijimos anteriormente, que muchas veces el paciente sea sintomático y que simplemente el diagnóstico se haya hecho por análisis de laboratorios de rutina. Los síntomas cardinales son menos frecuentes, si bien también pueden presentar poliuria, polidipsia, polifagia. Dijimos que tenían el apetito conservado. En estos pacientes sí se ve que hay una ganancia de peso, la mayoría de las veces con una obesidad central. Muchas veces asocian nicturias, que orinan mucho en la noche. Asocian alteraciones visuales del tipo visión borrosa. Esto es dada por una alteración de la refracción visual, por alteraciones a nivel del vítreo y del cristalino. Muchas veces asocian neuropatía del tipo de parestesias y pérdida de la sensibilidad. Esto es dado por una disfunción de los nervios periféricos, lo que es dado por una hiperglicemia muchas veces mantenida. A nivel de los hombres puede verse impotencia y en ocasiones se puede llegar a ver hipotensión postural, esto muchas veces vinculado a la poliuria, que puede darnos una hipovolemia y de alguna manera el
paciente puede presentar hipotensión. En relación a las complicaciones crónicas, son aquellas que aparecen a lo largo del tiempo, a lo largo de los años, que se ven asociadas a una alteración metabólica mantenida que produce secundariamente alteraciones a nivel de los diferentes órganos y tejidos. Esto se ve asociado en general a un mal control metabólico, por eso se insiste tanto en el que el paciente con un buen control metabólico, todas estas complicaciones demoran o tardan mucho tiempo o son más leves para aparecer. En cuanto a estas complicaciones, son aquellas que están dadas por alteraciones vasculares que son propias de la diabetes mellitus, por ejemplo, las alteraciones que aparecen a nivel de la microangiopatía. Se dice que hay 3 sitios de repercusión fundamental. Uno es a nivel del ojo, en el que se produce la oftalmopatía diabética. En general, en relación a esta, lo que aparece más frecuentemente son retinopatías, pero también se puede ver asociado glaucoma y cataratas. En relación al riñón, la nefropatía diabética se da por afectación de capilares glomerulares, hay aumento de la permeabilidad de estos capilares, esto lleva a proteinuria, a orinas espumosas, lo que se conoce como un síndrome nefrótico, aparece edema en los diferentes tejidos. Y bueno, se dice que lo que es la glomerulosclerosis a lo largo del tiempo va a llevar a una insuficiencia renal crónica, por eso muchos de estos pacientes terminan en una insuficiencia crónica dependientes de la diálisis. En lo que tiene que ver con la neuropatía diabética, hay una gran alteración a nivel de los nervios sensitivos. Se dice que el paciente presenta una disminución de la sensibilidad, muchas veces una abolición de los reflejos. Esto en relación a las alteraciones microangiopáticas. En relación a las alteraciones macroangiopáticas, en general se ven asociadas a la ateromatosis, a la aterosclerosis, al igual que se puede ver en otros pacientes. Y va a depender el desarrollo de estas mismas si se asocian otros factores como el tabaquismo, como las dislipemias, ni que hablar, hipertensión, etc. Estas alteraciones por macroangiopatías pueden llevar al infarto, a accidentes cerebrovasculares, a alteraciones de insuficiencia coronaria, etc. A nivel de la cavidad oral, también existen importantes repercusiones en el paciente diabético, sobre todo en el paciente que tiene un mal control metabólico. Una de las asociaciones con más fuerte y más frecuencia es la gingivitis y las periodontitis en el paciente diabético. La periodontitis es de una rápida progresión, muchas veces se pueden ver abscesos periodontales recurrentes. Esto ha tenido una importancia a lo largo del tiempo. Antiguamente se creía que no solo los efectos de la infección oral eran efectos localizados, efectos negativos limitados al periodonto, sino que hoy por hoy se sabe que hay toda una respuesta, no solo local, sino hay una respuesta inflamatoria sistémica vinculado a la enfermedad periodontal que ha tomado una gran importancia para la intercurrencia de otras enfermedades. Así también debemos mencionar que en estos individuos muchas veces hay un riesgo incrementado de otras infecciones o de las infecciones a tener una mala evolución en forma sistémica, y así también en la cavidad oral, lo que son las infecciones por candidiasis, muchas veces son mucho más manifiestas y más frecuentes. Estos individuos asocian también serostomía, la causa directa, además de lo que es el daño de la microvasculatura. Se cree que está un poco asociado a lo que puede ser la deshidratación en estos pacientes dada por la poliuria y otras alteraciones vasculares. Esta serostomía ayuda también a lo que es la propensión a las caries, que también se ha visto muy acentuada en estos pacientes. Aparecen también otros factores vinculados a las neuropatías, a las alteraciones de la sensibilidad, como es el ardor lingual, la estomatodinia, la glosodinia, que se ve en estos pacientes, los síndromes de boca ardiente, que se encuentran muchas veces asociados a los pacientes diabéticos.
Otro de los elementos a tener en cuenta es el retraso en la cicatrización de las heridas, como ya hemos visto que aparece en este tipo de pacientes. Manejo odontológico de estos pacientes, del paciente diabético. En relación al tratamiento odontológico que vamos a realizar frente a un paciente, debemos tener algunas consideraciones fundamentales. Una es la valoración del tratamiento. En general son tratamientos invasivos, aunque pueden ser tratamientos de operatoria dental y no resultar tan invasivos para el paciente. Debemos valorar la duración, la agresión que va a resultar, ya sea física, psíquica o farmacológica, y tener en cuenta interacciones medicamentosas en estos pacientes. Valorando un poco todos estos puntos en relación al tratamiento y en relación a todo lo que ya vimos de nuestro paciente diabético, qué tipo de diabetes tiene, cómo son sus cifras habituales, cuál es el manejo que hace de su hiperglicemia, es que nosotros vamos a definir las conductas en relación a nuestro tratamiento odontológico. Para el manejo de estos pacientes desde el punto de vista odontológico, vamos a realizar una serie de consideraciones previas al tratamiento. Uno de los cuales es la confección de una correcta historia clínica, en la cual debemos procurar conocer los niveles habituales de glucemia de dicho paciente, cómo hace el control de la diabetes, qué manejo tiene de la misma, si utiliza insulina, si utiliza fármacos vía oral del tipo de las sulfonilureas, como una limepiride, o si utiliza biguanidas del tipo de la metformina, o qué fármacos toma, en qué momento del día, o en caso de que el paciente se inyecte insulina, también en qué dosis y en qué momento lo realiza. Es importante conocer el daño que la enfermedad ha causado en el individuo, saber si ha tenido eventuales complicaciones, como vimos anteriormente, complicaciones crónicas a nivel de la micro o macroangiopatía, si padece de alguna afectación renal, oftalmopatía, si padece de alteraciones a nivel cardíacos, etc. Es importante también conocer las interacciones medicamentosas, saber que el manejo, por ejemplo, de corticosteroides en estos pacientes es muy delicado, y conocer qué otro tipo de medicamentos puede llegar a administrarse al paciente. Dentro de las consideraciones previas que debemos realizar con estos pacientes, tenemos que manejar también la labilidad del estrés en estos pacientes, considerar la consulta odontológica como una situación estresante en la cual se produce liberación de adrenalina endógena. Esto es un factor hiperglucemiante, por lo cual debemos de evitarlo, disminuir el estrés, realizar citas matinales cortas. Otro factor a tener en cuenta es que el paciente realice sus ingestas adecuadas previa a la consulta. Un paciente en ayunas va a generar un riesgo mayor de hipoglicemia. Monitorizar el nivel de glucosa durante las etapas iniciales de la consulta o previo a la consulta. Debemos sugerir que estos niveles se encuentren entre 100 miligramos y 200 miligramos de decilitro para poder actuar con tranquilidad. Si el paciente presenta niveles de hipoglicemia menores a 70 miligramos sobre decilitro, debemos evitar la actuación odontológica y administrar glucosa al paciente, y conocer también los valores de hemoglobina glicosilada, dado que es la forma de saber el control a largo plazo de estos pacientes, ya que las glicemias del momento nos ofrecen valores puntuales y no nos hablan del control a largo plazo de este paciente. Para poder tener una atención odontológica con tranquilidad, se recomienda que los valores de hemoglobina glicosilada se encuentren menores a 8%. Recordemos que el paciente diabético en general tenía valores por encima del 6,5%. Es entonces que en los pacientes no insulinodependientes, son los pacientes diabéticos tipo 2, una vez realizadas las consideraciones previas ya vistas, es decir, una historia clínica adecuada, las visitas planificadas en forma oportuna, visitas matinales y realizada la monitorización de la glucemia,
podemos realizar los diferentes tratamientos sin consideraciones especiales. Esto entonces lo tenemos en cuenta para estos pacientes siempre y cuando cumplan con un control metabólico adecuado y se mantengan en rangos, como vimos previamente, en rangos considerados aceptables para el tratamiento odontológico. En relación a la atención odontológica de los pacientes insulinodependientes o diabéticos tipo 1, pero aquellos pacientes que tienen un buen control metabólico, podemos decir que existen muchos procedimientos que van a poder ser realizados en forma convencional, que debemos manejarnos, como ya vimos en las consideraciones previas con los pacientes en consultas matinales, en que va a ser necesario y tener bien controlado que el paciente haya recibido sus dosis habituales de insulina y de otros antidiabéticos, que realice las comidas y colaciones normales y habituales. Debemos tener una fuente de glucosa a mano y conocer características básicas para el manejo de una hipoglicemia o una crisis hiperglicémica. En el caso de procedimientos odontológicos más complejos, como puede ser una cirugía amplia, por más que nuestro paciente esté bien controlado, vamos a realizar una interconsulta con su médico tratante, endocrinólogo o diabetólogo, para valorar si el paciente necesita de alguna intervención previa, como así también debemos considerar en estos casos la utilización de antibioterapia pre y post intervención odontológica. En los pacientes diabéticos, ya sea tipo 1 o tipo 2, pero que tienen un mal control metabólico, que hablamos de que son pacientes inestables o mal controlados o que no cumplen la medicación y la dieta en forma adecuada, o pacientes en que han tenido una mala evolución de su patología diabética. Esto lo vamos a ver si, por ejemplo, vemos un paciente con compromisos crónicos, pacientes con afectación visual, pacientes que han sido amputados. No es lo mismo ese paciente que un paciente que ha tenido un buen control metabólico. En esos pacientes es recomendable realizar la interconsulta médica, más allá de trabajar en sesiones cortas por la mañana, manejar y disminuir el estrés, en evitar atender al paciente si tiene ayuno prolongado. En lo que es la atención electiva o de coordinación, debemos realizar entonces para estos pacientes la interconsulta médica y realizar seguramente una antibioterapia pre y post tratamiento odontológico. La urgencia en el paciente diabético merece una consideración especial. En estos pacientes, cuando consulta por una urgencia, por un dolor o un proceso infeccioso, debemos, al igual que en cualquier paciente, resolver dicha urgencia de la manera mejor posible. Debemos igualmente no dejar de lado la realización de una correcta historia clínica, conocer las características de la patología del paciente, qué tipo de tratamiento recibe, cuáles son sus cifras de glucemia habituales. En función de esto, vamos a tomar, como dijimos anteriormente, diferentes medidas para actuar en nuestro paciente. Pero el paciente que consulta por una urgencia no debe diferirse, debe intentar resolverse en la medida de lo posible, resolver la causa, establecer un drenaje quirúrgico o ambos. Debemos recordar que los procesos infecciosos nos descompensan la diabetes, de manera de que no podemos esperar a que este paciente esté estabilizado para resolver nuestro proceso infeccioso. Debemos tener en cuenta que este proceso infeccioso está actuando en esta descompensación. El paciente debe recibir antibioterapia y debe permanecer por un periodo, por lo menos una semana, con tratamiento de antibiótico, ¿sí?, para resolver su patología en muchos de los casos. Nosotros debemos tener unas otras precauciones en cuanto a la consulta. Como dijimos, debemos evitar el ayuno prolongado, realizar sesiones cortas y tener, en caso necesario, alguna vía de administración de glucosa para evitar una descompensación del paciente. El tema de la antibiótico-terapia en el paciente diabético ha sido muy controvertido y muy discutido a lo largo del tiempo. Es así que hoy por hoy se concluye que los antibióticos no se utilizan en forma profiláctica en el paciente diabético con un buen control metabólico en lo que son procedimientos odontológicos convencionales. Por otra parte,
sí se daría antibióticos al paciente con un mal control metabólico o en el caso de procedimientos odontológicos complejos o de larga duración. Debemos jugar entonces con dos factores que son, por un lado, el control metabólico del paciente y por otro lado, el tipo de procedimiento odontológico a realizar. Podemos concluir entonces que el paciente con mal control metabólico sí le vamos a hacer una terapia antibiótica pre y post tratamiento, y en el paciente que tiene un buen control metabólico vamos a definir el indicar un antibiótico en función del procedimiento odontológico, es decir, el paciente que se le va a realizar un procedimiento odontológico complejo, una cirugía de larga duración, requeriría de terapia antibiótica, así como en forma convencional también se le indica antes esos procedimientos complejos a un paciente sano. Una de las complicaciones más temidas en el consultorio odontológico puede llegar quizás a ser las descompensaciones del paciente diabético. Estas deben ser minimizadas con todos los recaudos que planteamos anteriormente, pero en ciertas ocasiones a veces una espera muy prolongada por parte del paciente, la ansiedad, el dolor, el no haber mantenido sus ingestas y sus tratamientos en forma adecuada previa a la consulta, a veces en una consulta hospitalaria, en una policlínica, en un servicio de urgencias, pueden hacer que el paciente entre en una hipoglicemia o una hipoglicemia severa. El reconocimiento de esta entidad por parte del odontólogo para instaurar un tratamiento oportuno y rápido puede evitar mayores complicaciones como pueda llegar a ser el coma hipoglucémico. El reconocimiento está dado por el paciente muchas veces que reconoce sus síntomas iniciales, la sudoración, la taquicardia, la ansiedad, temor, disartrias, o a veces empiezan a aparecer elementos más complejos como la confusión, algunos elementos neurológicos. Si es posible, lo primero que debe hacerse en estas circunstancias es medir la glucemia del paciente en ese momento para poder actuar en función de las cifras obtenidas. Si el paciente está consciente, tiene niveles de glucemia por debajo de 0,70, debe recibir glucosa vía oral. Si el paciente está inconsciente, seguramente con niveles mucho más bajos de glucemia, debe administrarse glucosa o sueros glucosados en forma intravenosa, para lo cual debe recibir atención médica a la brevedad. Ante la detección de este cuadro, si bien podemos comenzar con la administración de glucosa vía oral, podemos llamar a la emergencia médica para contar con un apoyo adecuado y, si el paciente no responde ante estas primeras maniobras, tener profesionales que puedan solucionar el tema en forma oportuna. Otra de las descompensaciones que podemos encontrar en el paciente diabético es la descompensación dada por la hiperglicemia. Esta se presenta también con síntomas inespecíficos como puede ser la taquicardia, una hiperventilación, el dolor abdominal, la irritabilidad. Lo que es característico es el aliento a acetona dada por la cetoacidosis que se produce en estos pacientes. Este cuadro muchas veces es difícil de reconocer. Debe valorarse de la misma forma, midiendo los niveles de glucosa en sangre, y en caso de verificar estos niveles de glicemia elevados, se debe administrar insulina y proceder a la rehidratación del paciente. Ante el manejo de la descompensación, sin poder valorar o medir los niveles de glicemia, se recomienda de todas maneras la administración de glucosa, porque se considera que si el paciente está sufriendo una hipoglucemia, debe ser resuelta lo antes posible, y que la administración en exceso de glucosa, si nosotros estábamos ante un cuadro de hiperglicemia, no va a aumentar la descompensación de este paciente. Este tipo de descompensación es menos frecuente, es más difícil de diagnosticar y requiere del manejo médico del paciente. Para finalizar y a modo de resumen, vamos a destacar algunas consideraciones generales que debemos tener en el paciente diabético. Este paciente debe estar sujeto a un plan preventivo, a un control periódico
debe tratarse de minimizar la aparición de gingivitis, enfermedad periodontal, así como también la patología de caries. Debemos tener en cuenta entonces que los pacientes que tienen un buen control metabólico de su enfermedad pueden recibir tratamiento odontológico en forma convencional. Debemos tener presente que la urgencia odontológica, al igual que en otros pacientes, debe resolverse y si es necesario se podría realizar algún drenaje quirúrgico o extracciones bajo cobertura antibiótica. Estos pacientes deben tener un seguimiento estricto por parte del odontólogo, asociados o en combinación con el médico tratante. Y es recomendable la utilización de antisépticos locales del tipo de clorhexidina para mantener en mejores condiciones la cavidad oral.